Buenos días, jóvenes. Vamos a ir comenzando con la ayudantía de hoy, ¿no? Como vimos la semana pasada, ya habíamos visto un poco acerca del tema de hidrostática, ¿no? Ya les había dado un pantallazo más o menos de cuáles eran los temas que entraban para el segundo parcial. Las personas que no estuvieron presentes, está la grabación y está también el documento en PDF. Entonces, hoy vamos a continuar igual viendo un poquito más sobre el principio de Arquímedes, ¿no? La semana pasada vimos sobre tubos en U y principio de Arquímedes, y quedamos que hoy íbamos a reforzar un poco más en lo que es el principio de Arquímedes. Les había dejado un ejercicio para que ustedes intentaran resolverlo. De todas formas, dijimos que también lo íbamos a resolver en la ayudantía, ¿no? Que era este de aquí. Este también es de un modelo de examen. Vamos a ir sacando los datos que nos da. No, dice un cajón rectangular sin tapadera, dice, ¿no? Tiene unas dimensiones de 3 por 2,5 y 1,5 de alto. Y entonces es como una caja rectangular. Más o menos ahí. ¿No? Y me están dando las dimensiones. Largo 2,5, ancho 1,5. Y me dice que, no, perdón, 3 es, ¿no? 3 por 2,5 y 1,5 de alto. 3, 2,5 y 1,5 de alto. Con un peso total de 3.000 kilogramos. ¿Ya? Entonces ese es el peso de este cajón rectangular. Inciso A. ¿Qué parte de altura Y se sumergirá en agua dulce? Ya no se ve completo, pero era agua dulce. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la parte que se va a sumergir? Si yo esto lo colocara en un fluido, ¿no? Que en este caso es agua dulce, por lo tanto la densidad del fluido sería la densidad del agua, ¿no? 1000 kilogramos metros cúbicos, ¿no? Entonces vamos a colocarlo en agua. Y cuando yo lo coloque en agua, entonces una parte de este cajón se va a sumergir, ¿no? Y eso también se puede observar en una altura, que sería este de aquí. Me pide cuánto será el valor de esa altura que se va a sumergir. Inciso B. ¿Qué peso de lastre le ocasionaría un hundimiento de 1 metro en su altura? O sea, me dice qué peso yo debería colocar aquí dentro del cajón. A este le vamos a poner peso del cajón, ¿ya? Y este simplemente W. No me dice que qué peso debería yo colocar aquí para que este cajón se hunda 1 metro. ¿No? Eso es para el inciso B. Y por último, nos pide el inciso C, enunciar el principio de Arquímedes, ¿no? Entonces ya les había dicho que mejor si ya se buscan un concepto, tanto para la ley de Pascal como para el principio de Arquímedes, porque viene a ser un inciso en las preguntas del examen. Ya, entonces vamos a comenzar. Empezaremos para el inciso A. Para el inciso A no había este objeto de aquí, ¿no? Siempre les dije que en Arquímedes lo que tenemos que hacer, como aquí estamos hablando de cuerpos en reposo, la ley de Newton me dice, la primera ley, que cuando un cuerpo está en reposo o en equilibrio, la sumatoria de fuerzas es igual a cero, ¿no? Por lo tanto, aquí tiene que cumplirse eso, que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero. Y en el principio de Arquímedes simplemente hablamos de fuerzas verticales, ¿no? Entonces tengo que ver cuáles son las fuerzas que están actuando aquí en este cajón rectangular. Para empezar, nuestro cajón tiene un peso,
¿no? Que es de 3000 kilogramos. Entonces este cajón tiene un peso. Lo estoy sumergiendo en agua. Y el agua o cualquier fluido, siempre que hay un cuerpo o un objeto se sumerge en él, produce en el objeto una fuerza vertical ascendente. Y esa fuerza vertical ascendente se llama empuje. ¿No? Entonces esa es la reacción del fluido por el peso del cuerpo sumergido, ¿no? Que vendría a ser el empuje. Y en el inciso A, esas son las dos únicas fuerzas que están actuando. Entonces, como conclusión de aplicando esta fórmula, voy a tener que el empuje va a ir hacia arriba y el peso hacia abajo, ¿no? Por lo tanto, el empuje positivo, el peso negativo. Esto igual a 0. El inciso A me pide que haya la altura sumergida. Vamos a ir desglosando a qué es igual cada uno. Por ejemplo, ¿a qué es igual el empuje? Eso lo vimos la semana pasada, ¿no? El empuje dependía de la densidad del fluido, dependía de la gravedad y dependía del volumen sumergido. Y el peso viene a ser simplemente la masa por la gravedad, ¿no? Y esto igual a 0. Seguimos. ¿A qué será igual el volumen sumergido? Para la mayoría de los casos, el volumen de un cuerpo viene a ser, está en función de su altura, está en función de su área por la altura. Ya en la mayoría de los cuerpos que tienen una sección o un área regular, como el caso de esta caja, ¿no? Fíjense, esta caja tiene un área. ¿Cuál vendría a ser el área? El área vendría a ser esta parte de aquí. ¿No? Que tiene un área constante. Entonces, el área por la altura me va a dar el volumen del cuerpo. Entonces, en este caso, si yo quiero hallar el volumen sumergido, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a su área por la altura sumergida, que sería Y. Pero, ¿a qué es igual el área? Para este cuerpo, fíjense, va a ser lado por lado, ¿no? Entonces sería ¿qué? 3 metros por 2,5 por Y. No, que Y no sé cuánto vale. Entonces 3 por 2,5 me va a dar 7,5 metros al cuadrado por Y, porque esa viene a ser su área. Entonces, por ejemplo, podría ir reemplazando aquí. El volumen sumergido entonces va a ser igual a ¿qué? A 7,5 metros cuadrados por Y. Y esto lo podemos pasar al otro lado, ¿no? Masa por gravedad. Ya, seguimos. ¿Qué puedo simplificar aquí? Podría simplificar la gravedad, que la tengo en ambos lados de la ecuación. ¿Qué es lo que tengo que hallar? Y. Esa es la incógnita. Entonces, ¿Y a qué va a ser igual? A la masa, y todo lo que está multiplicándolo aquí va a pasar a dividir. No, si quieren aquí le puedo dejar en función del área para que se acuerden. Viene a ser área por Y. No solamente que aquí ya hemos calculado cuánto valía Y. ¿No? Entonces cuando esto pasa a dividir me va a quedar densidad por área. No solo que aquí el área vale 7,5 metros cuadrados. Ya entonces reemplazamos. La masa, ¿cuánto va a ser? 3000 kilogramos. 3000 kilogramos. La densidad, estamos hablando del agua, 1000 kilogramos metro cúbico. Y el área, 7,5 metros cuadrados. Entonces, ¿cuánto vale Y? $3000 dividido entre 1000 por 7,5. 0,4. No, ahí está. 0,4.
o 0,40 metros. Ya entonces ya hemos hallado cuánto se sumerge el cuerpo o la caja cuando está en el agua, ¿no? Se va a sumergir 0,40 metros de su altura. Para el inciso B me pide ¿qué peso de lastre le ocasionaría un hundimiento de 1 metro en su altura? Esto de aquí lo voy a mover a este ladito, que sería como una operación auxiliar para tener más espacio. Ya, ahí. Entonces, aquí vamos a hacer el inciso B. Ya, el inciso B, como les decía, que me dice que vamos a colocar ahora un objeto que va a tener un determinado peso. Entonces, ese objeto que voy a colocar, obviamente, también va a tener un peso. Cuando yo aplique aquí nuevamente la misma condición de sumatoria de fuerzas igual a 0, ya no voy a tener solo el empuje y el peso de la caja, ¿no? Sino además vamos a tener el peso de ese cuerpo. Entonces sería empuje menos el peso de la caja menos el peso del cuerpo igual a 0. Y de aquí despejamos el peso del cuerpo, que va a ser igual a ¿qué? Al empuje menos el peso de la caja. Seguimos. El empuje es igual a ¿qué? A la densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido. Y el peso del cuerpo sería masa por gravedad, o de la caja. Seguimos, densidad, gravedad, volumen sumergido, ya vimos que es altura por el área sumergida, menos masa por gravedad, ¿no? ¿Y cuál es la condición aquí? Que la altura sumergida tiene que ser 1 metro, ¿no? Y vamos reemplazando todo lo demás. Densidad, seguimos hablando del agua, 1000 kilogramos metro cúbico. Gravedad 9,8 metros segundo al cuadrado. Área 7,5 metros cuadrados por la altura que sería 1 metro. Menos la masa, que la masa es 3000 kilogramos por la gravedad. No, no me va a entrar. A ver, vamos a moverlo un poquito más. Ya no sé qué es. Ahí. Ya, entonces la masa 3000 kilogramos por la gravedad 9,8 metros segundo al cuadrado, ¿no? Y de aquí voy a obtener el peso que puedo colocar en esta caja o debo colocar para que la caja se hunda 1 metro. ¿No? Va a ser 1000 por 9,8 por 7,5 por 1 menos 3000 por 9,8. 44.100. ¿Y en qué unidades va a estar esto? En newton, ¿no? Porque fíjense, kilogramos, metro segundo al cuadrado, es newton. Y aquí metro cuadrado con metro, metro cúbico se va a simplificar con este. Kilogramo, metro segundo al cuadrado es newton. Y de ese modo hemos hallado el peso que deberíamos colocar para que el cuerpo se hunda 1 metro. No sé si tienen alguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, pasamos al siguiente ejercicio. Ya este también es de un modelo de examen.
Este es un poquito, es igual, aplicamos aquí Arquímedes, simplemente que tenemos dos fluidos, ¿no? Fíjense, en el de aquí solamente hablábamos de un solo fluido, que era el agua. En cambio, en este caso van a tener un objeto que está sumergido entre dos fluidos. Ya vamos sacando igual los datos. Dice, un bloque cúbico y me da el peso específico, ¿no? De 50 por 10 al cubo, newton metro cúbico. Flota en mercurio. Se vierte aceite sobre la superficie del mercurio. Determinar en función de la altura del bloque el espesor que debe tener la capa de aceite. Entonces, fíjense, aquí tienen el bloque, ¿no? El bloque cúbico que está sumergido, una parte en mercurio y otra parte en aceite. La altura de aceite está representada por la letra X y la altura del bloque está representada por la letra A. Y aquí el ejercicio me pide que debo hallar una fórmula o una ecuación que quede en función de la altura del bloque, o sea, en función de A, y que me permita calcular cuánto debe ser el espesor de la capa de aceite, o sea, cuánto debe ser X, ¿no? Para cubrir justamente la cara superior del cubo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es hallar X, pero no vamos a hallar un valor, sino vamos a hallar una función de X en función de A, ¿no? Porque A sería la altura del cubo. ¿Qué más? Y además me da el peso específico del mercurio, que es 133 por 10 al cubo. Newton metro cúbico. El peso específico del aceite, 22 por 10 al cubo. Newton metro cúbico. Ya, entonces voy a volver a hacerlo aquí el dibujito para que se vea un poco más grande. ¿Cuál es la característica de un cubo? ¿No? Cuando hablamos de un cubo tiene todos sus lados iguales, ¿no? Ahora aquí me decía que esto viene a ser X, todo esto vendría a ser A. Nuestro cubo, como todos los cuerpos, va a tener un peso, que va a ser vertical y hacia abajo. Ahora, cuando yo sumergía un cuerpo en un fluido, ¿qué pasaba en el fluido? El fluido ejercía un empuje, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos mercurio. Entonces, este mercurio va a ejercer un empuje en el cuerpo. Vamos a tener el empuje del mercurio. El aceite que está aquí a los lados, ¿qué dicen ustedes? ¿Ejerce empuje o no ejerce empuje? ¿Qué creen?
¿Qué dice la ecuación, por ejemplo, del principio de Arquímedes? O la ecuación del empuje. El empuje es igual a la densidad por la gravedad por el volumen sumergido. Entonces, si hay una parte de volumen del cuerpo sumergido en un fluido, va a haber empuje. Por lo tanto, aquí el aceite, pese a que está a los lados, igual ejerce un empuje en el cuerpo. No es necesario que el líquido tiene que estar en la parte baja del cuerpo. También aunque esté sumergido por los lados, igual va a ejercer empuje. Entonces, aquí también vamos a tener el empuje que ejerce el aceite. ¿Ya? Y cuando yo haga mi sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, tengo que tomar en cuenta las tres, ¿no? Por ejemplo, el empuje del mercurio que está yendo hacia arriba, el empuje del aceite que también va a ir hacia arriba y el peso que estaría yendo hacia abajo. No todo eso va a ser igual a 0. Sigamos, ya dije que es igual el empuje, ¿no? Entonces, para el mercurio va a ser igual a ¿qué? A la densidad del mercurio por la gravedad por el volumen sumergido en mercurio. Más, para el aceite aplicamos la misma fórmula, pero ahora la densidad va a ser obviamente la del aceite por la gravedad. Bueno, aquí voy a hacer una, para no hacerlo tan largo. Si bien el empuje puede estar en función de la densidad, densidad por gravedad es igual a peso específico. Ya, entonces también puede estar en función del peso específico. Entonces aquí en vez de ponerlo en función de la gravedad, voy a colocarlo en función del peso específico porque esos son los datos que me dio, ¿ya? Entonces para el mercurio sería peso específico del mercurio por el volumen sumergido en mercurio. Para el aceite, peso específico del aceite por el volumen sumergido en aceite. Y el peso va a ser igual a ¿qué? Lo podemos pasar al otro lado. Peso sería igual a ¿qué? Es masa por gravedad, ¿no es cierto? Pero también puede ser peso específico por volumen, porque en realidad el peso específico, ¿de dónde viene? De la relación del peso con respecto al volumen. Entonces, si de aquí despejan peso, les va a quedar peso específico por volumen, ya que es lo que hice aquí, ¿no? Reemplazar en vez de peso, peso específico del cubo por el volumen del cubo. Seguimos. ¿A qué va a ser igual el volumen del cubo? ¿No? Ya vimos que el volumen de un cubo en realidad viene a ser su lado al cubo, porque tiene los tres lados iguales. Pero esto vendría a ser ¿qué? A por A por A. Entonces, A por A me daría, por ejemplo, el área. También podría dejarlo en función del área y de la altura, ¿no? Donde el área va a ser A al cuadrado, porque tiene sus dos lados iguales, por la altura. Y voy a usar esta fórmula porque hay una parte que está sumergido en mercurio y hay otra parte que está sumergida eh, en aceite, ¿no? Entonces, H va a cambiar para el mercurio, va a cambiar para, para el aceite. Vamos a ir reemplazando eso aquí. ¿Qué volumen va a estar sumergido en mercurio? El área por la altura sumergida en mercurio. ¿Cuánto es la altura sumergida en mercurio? Si ven el gráfico, ¿a cuál me estoy refiriendo? A esta altura. La altura sumergida en mercurio. ¿Cuánto va a ser? Va a ser su lado menos X. Más el peso específico del aceite por el volumen sumergido en aceite, que va a ser el área por. ¿Cuál va a ser la altura? Ángel, ¿cuál va a ser la altura?
Berthold. ¿Cuál va a ser la altura que está? Quiero hallar el volumen sumergido en aceite. O sea, me estoy refiriendo a este volumen que está sumergido en aceite. ¿Cuánto será entonces la altura para ese volumen? Nadie. X. Ya porque de nuestro cubo una parte está sumergida. Este es el volumen sumergido en aceite y este sería el volumen sumergido en mercurio, ¿no? Por lo tanto, para calcular este volumen necesito el área, que viene a ser esto, multiplicado por su altura, ¿no? Que para el aceite va a ser X. En cambio, para el mercurio sería A menos X. Esto va a ser igual a ¿qué? Al peso específico por el área. ¿Cuál es el término que se repite en o la variable que se repite en los tres términos? El área. Entonces la puedo simplificar. ¿Qué es lo que quiero hallar aquí? X. Pero tengo X aquí y tengo X aquí. Entonces tengo que ir multiplicando. No, peso específico del mercurio por A menos peso específico del mercurio por X más peso específico del aceite por X igual al peso específico. Ah, ya, aquí me faltó, ¿no? El volumen va a ser área por A. Ya, porque para este estamos hablando del volumen completo, ¿no? Que sería área por A. Entonces ya me quedaría simplemente por A. Voy a ubicar cuál es la variable que tengo que despejar, que viene a ser X. Puedo sacar ahí factor común. ¿Y qué me va a quedar? Peso específico del aceite menos el peso específico del mercurio. Y este de aquí va a pasar a restar a este lado. Peso específico del aceite, no, pero es peso específico, perdón, por A. Y este va a pasar a restar menos peso específico del mercurio por A. Entonces ambos tienen aquí la variable en común que sería A, que viene a ser el lado del cubo. Y también podría sacar ahí si quieren factor común. No, si saco factor común, ¿qué me va a quedar? A va a ser igual al peso específico del cubo o del cuerpo menos el peso específico del mercurio. Aquí queremos hallar X. Entonces, esto que estaba multiplicando va a pasar a dividir. Peso específico del aceite menos el peso específico del mercurio. Y ahí termina el ejercicio porque simplemente me pedía que haya una expresión que me permita determinar el valor de X en función de el lado A. Bueno, aquí tendría que reemplazar. Vamos a reemplazarlo, ¿ya? Vamos a reemplazar los valores que sí tenemos, ¿no? Para que nos quede directamente en función de A. X entonces va a ser igual a A por... ¿Cuánto es el peso específico del cuerpo? 50 por 10 al cubo. Del mercurio, 133 por 10 al cubo. Newton metro cúbico. Sobre el peso específico del aceite, 22 por 10 al cubo, menos del mercurio, 133 por 10 al cubo. Coloco eso en la calculadora. 50 por 10 al cubo menos 133 por 10 al cubo sobre 22 por 10 al cubo menos 133 por 10 al cubo. 0,75. Entonces fíjense que X va a valer 0,75 de A. ¿No? Entonces si A vale 1 metro, X va a valer 0,75 metros.
Ahí terminaría. No sé si hay alguna pregunta. ¿Todo claro? ¿O nada se entiende? Disculpa, ¿podrías explicar sobre el área que se sumerge en aceite? Ya. Vamos a hacer la cosita. Tenemos un cubo. ¿Cuál es la característica de un cubo? Que todos sus lados son iguales. ¿No? En realidad viene así nuestro cubo. Y todos sus lados tienen que ser iguales. En este caso está designándolo con la letra A. ¿No? Ahí todos los lados son iguales. Por lo tanto, el volumen de un cubo es igual a A al cubo. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Nosotros a este cubo lo estamos sumergiendo en dos fluidos. Ahora sí. Lo estamos sumergiendo en dos fluidos, ¿no? En aceite y en mercurio. Entonces voy a hacer una línea aquí. Esta parte estaría sumergida en aceite. Y esta parte va a estar sumergida en mercurio. Entonces todo esto representaría el volumen sumergido en aceite. Y todo esto representaría el volumen sumergido en mercurio. Ahora, ¿a qué es igual el volumen? El volumen es igual, ya les dije, en cuerpos que son de área o secciones constantes, como ser un cubo, un rectángulo, un cilindro, ¿no? Podemos decir que el volumen es igual al área por la altura. ¿Y a qué va a ser igual el área de este cubo? El área va a ser lado por lado, ¿no? A por A, que sería A al cuadrado. Entonces, si yo quiero hallar el volumen sumergido en aceite, el área que va a ser A al cuadrado. O si quieres A directamente y ya luego reemplazas A al cuadrado. Y me dice que esa altura sumergida en aceite la está representando con la letra X. Esta partecita de aquí. Entonces, si esto es X, esta parte de aquí, ¿qué va a ser? El lado A menos X. X menos A. ¿No? Por lo tanto, si quiero hallar el volumen sumergido en aceite, va a ser igual a ¿qué? Al área, que es esto de aquí, multiplicada por esta altura, que esa altura sería X. Si quiero calcular el volumen sumergido en el mercurio, va a ser igual a ¿qué? Al área multiplicada por esta altura, que esa altura que vendría a ser X menos A. Si quiero yo le vaya puesto a esto Y, digamos, ¿no? Pero en realidad no lo hice porque quiero que quede en función de X, porque eso era lo que nos pedía el ejercicio. Por eso sería, aquí está al revés, sería A menos X. Esa sería esta altura de aquí. Y por otro lado, el volumen total, entonces, ¿a qué va a ser igual? Al área por la altura. ¿Pero cuánto sería esa altura? Sería todo el lado A. Y esos son los que he reemplazado aquí. ¿No? Para el mercurio, A menos X. Para el aceite, X. Para el volumen total, área A por A. No sé si se entendió mejor ahora. Sí, se entendió, gracias. Ya lo entendí. Muy bien, entonces tenemos que ver mucho cuando es principio de Arquímedes, hay que ver también lo que son los volúmenes, ¿no? Hay que tener cuidado con los volúmenes. Y ahí terminaría este ejercicio. Vamos con el siguiente. Este de aquí es un poco diferente. Hasta ahora hemos visto lo que es la aplicación del principio de Arquímedes para cuerpos que
A ver, ya ven, este es el movimiento. Para cuerpos que están en equilibrio. No todo para cuerpos que están en equilibrio. En cambio, este ejercicio también se aplica al principio de Arquímedes, pero hay una parte en la que el cuerpo va a estar en movimiento. Y lo vamos a ver. El ingeniero también lo explica en clase, un ejercicio similar. Vamos a sacar nuestros datos. Dice, una esfera hueca de radio 2 centímetros. Se coloca en el fondo de una piscina que tiene una profundidad de 10 metros. Determinar el tiempo que tarda, ahí le voy a poner H ya, 10 metros. Determinar el tiempo que tarda en llegar a la superficie y qué fuerza debe aplicarse para mantener la esfera en el fondo. Ya, entonces aquí me pide dos cosas. Uno, el tiempo que tarda la esfera en llegar a la superficie. Y dos, qué fuerza debo aplicar para que la esfera esté sumergida en el fondo. Y me dan la densidad del agua, 1000 kilogramos metro cúbico. Y también me da la densidad de la esfera, que es 300. Ya, imagínense que ustedes tienen una esferita, estamos hablando de una piscina, y ustedes tienen una de esas pelotitas de plástico que son huecas, ¿no es cierto? Que simplemente tienen aire en el interior. Entonces, cuando nosotros la lanzamos, ya sea a una piscina o a un balde con agua, lo que sea, esas pelotas no se hunden, ¿no? Sino que están ahí flotando en la superficie. Tal vez una parte sumergida, ¿no? Pero la mayor parte está flotando. Entonces, ¿cuál es el caso aquí? La pelota va a estar en el fondo, pero obviamente no está en el fondo por sí sola, sino que seguramente que algo la está sujetando o alguien para que esa pelotita esté en el fondo. ¿Qué va a suceder? Cuando ese alguien o ese algo suelte la pelota, como esta pelota es más liviana, porque vean la densidad, su densidad es 300 kilogramos metro cúbico, en cambio la densidad del agua es 1000. ¿Qué va a pasar? Va a tender a ir a la posición que yo les indicaba inicialmente, ¿no? A estar aquí en la superficie. Entonces se va a mover desde el fondo hasta la superficie. Y aquí también aplicamos Arquímedes, pese a que estamos hablando de un cuerpo que estaría aquí en movimiento. ¿Cómo se modifica la ecuación? A diferencia de los otros casos donde aplicaba sumatoria de fuerzas igual a cero, cuando un cuerpo está en movimiento, ¿qué fórmula se aplica? Sumatoria de fuerzas igual a ¿qué? A ver, ¿quién se acuerda? Para ayudarles es la segunda ley de Newton. Masa por gravedad. Por aceleración. Cerca. Hablamos de la aceleración. Ya cuando un cuerpo está en movimiento, las fuerzas, la sumatoria de fuerzas que actúan sobre él es igual a ¿qué? A la masa por la aceleración del cuerpo. Entonces, nuevamente hago aquí un análisis de fuerzas y lo voy a hacer al estado inicial. Esta esferita va a tener un peso, ¿no? Como todos los cuerpos. ¿Y qué más? El agua en el cual está sumergida va a ejercer en la esfera un empuje. Entonces, esas son las dos fuerzas que están actuando. Ahora aquí, ¿cómo sé cuál poner positivo, cuál negativo? Pónganle positivo al que va a ser mayor. ¿Cuál creen que va a ser mayor? ¿El empuje o el peso? Imagínense, tienen ahí, imagínense una cuerda, una pelotita, no sé, que está en los dos extremos amarrada con una cuerda. Entonces, de un lado está jalando el peso y del otro lado estaría jalando el empuje. ¿Cuál creen que tiene mayor fuerza?
Nada, el empuje. El empuje. El empuje. ¿Por qué tiene mayor fuerza el empuje? Porque por esa razón es que la esfera va a salir a la superficie. ¿No? Porque aunque las dos fuerzas están actuando, en todo momento van a estar actuando. Tanto cuando está en el fondo, si la esfera está aquí, igual aquí va a estar actuando el peso y va a estar actuando el empuje. Pero como el empuje es mayor, va jalando la esferita hasta que sale a la superficie. Ya entonces ese criterio voy a utilizar para poner el sentido. Ahora, aquí, ¿en qué me afectaría si yo lo hago al revés? Si al peso le pongo positivo y al empuje le pongo negativo. ¿Dónde me afectaría? Me afectaría, por ejemplo, uno si quisiera calcular cuánto es el empuje, ¿no? Porque si tengo mal los signos, ¿qué va a pasar aquí? Aquí, por ejemplo, si despejara el empuje, esta masa por aceleración se va a sumar con el peso. Pero si lo tengo de otro modo, igual pasaría a sumar. Si este va a pasar, no, pasaría a restar, ¿no? Fíjense, el peso, este va a pasar, en vez de sumar ahora, pasaría a restar. Ahí me afectaría. Y entonces, por eso, aquí era aceleración. Ya por eso hay que tener cuidado con los signos, ¿no? Entonces, ¿cómo sé a cuál le pongo positivo y a cuál negativo? Como les digo, usen el criterio de cuál es mayor. ¿No? En este caso, el mayor es el empuje. Por eso es que la esfera sale hacia arriba. Puede darse el caso de que en vez de que sea una esferita, si la esfera fuera en vez de que su densidad sea 300, fuera 2000, ¿qué va a pasar entonces en ese caso? Cuando yo coloque la esfera en la superficie, como la esfera tiene mayor densidad que el agua, ¿qué va a pasar con la esfera? Va a comenzar a hundirse hasta que llega al fondo y se deposita en el fondo. En ese caso, ¿cómo sería mi signo? Sería peso menos empuje, porque en este caso el peso sería mayor que el empuje. Es por eso que la esfera comienza a hundirse hasta depositarse en el fondo. También hay ese caso, ¿ya? Y en ese caso también puedo calcular la aceleración. Veamos, entonces ya tengo ahí mi ecuación, voy a trabajar con esta y vamos a ir reemplazando a qué es igual el empuje, a qué es igual el peso. Ya vimos que empuje depende de la densidad del fluido, depende de la gravedad y depende del volumen sumergido. El peso depende de la masa, masa por gravedad. Y aquí sería igual a masa por aceleración. De esta ecuación lo que ustedes van a hallar siempre va a ser la aceleración. Ya estoy haciendo este análisis todo para hallar la aceleración. Pero no puedo hallarla todavía porque no tengo todas las variables, ¿no? Fíjense, densidad, si la conocemos, gravedad, volumen sumergido lo puedo hallar. La masa de la esfera todavía no la conozco. Entonces voy a dejarlo en variables que sí tengo de datos, como ser la densidad. Entonces sigo aquí, densidad, gravedad, volumen sumergido. Aquí podría reemplazar, en vez de volumen sumergido, quizá volumen total. Porque, ¿qué sucede en este caso? La esfera está totalmente sumergida. Entonces, ¿cuál es el volumen sumergido? El volumen total de la esfera. Ya, seguimos aquí. Masa es igual a ¿qué? A densidad por volumen. No, como estoy hablando de la esfera, también me refiero a su volumen total, porque la masa sí se refiere a la masa total. Por gravedad igual a masa por aceleración. Y de aquí despejamos aceleración. Entonces la aceleración va a pasar a dividir a todo esto. Pero si se fijan, esto tiene en común que la gravedad y el volumen, entonces podría sacarlos como factor común y me quedaría densidad del agua menos densidad de la esfera, dividido entre la masa. Ya, aquí me faltó también, ¿no? Lo mismo, estamos hablando de la masa de la esfera. Aquí me faltó reemplazar eso. Como hablo de la masa de la esfera, ya vimos que la masa de la esfera va a ser igual a la densidad de la esfera por el volumen total, ¿no? Y aquí por la aceleración. Ahora sí, entonces despejo la aceleración. Como hace rato, saco el factor común, me queda densidad menos densidad de la esfera, y ahora esto dividido entre
densidad de la esfera por volumen total. Entonces fíjense que el volumen total lo puedo simplificar. Y ya tengo todos los demás datos. Voy a ir calculando. Gravedad 9,8 metros segundo al cuadrado. Densidad del agua 1000. Densidad de la esfera 300. Kilogramos metro cúbico. Sobre la densidad de la esfera 300 kilogramos metro cúbico. Entonces calculamos eso. 9,8 por 1000 menos 300, que va a ser 700, dividido entre 300. 22,87. ¿Y en qué unidad me va a quedar? Kilogramo metro cúbico con kilogramo metro cúbico se va a simplificar y esto me va a quedar en metro segundo al cuadrado. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Ya, esto que estamos haciendo, les vuelvo a repetir, es para el inciso A. ¿No? Entonces, de este análisis les dije, lo que vamos a calcular va a ser la aceleración. Ahora, a ver, ustedes díganme, esto ya es física 1. ¿Ya conocen con qué aceleración se va a mover esta esfera? Sé que esta distancia o altura, si quieren, que va a recorrer, ¿cuánto mide? 10 metros, porque esa es la profundidad que tiene esa piscina. Y quiero hallar qué tiempo va a tardar en recorrer esos 10 metros. ¿Qué fórmula emplearía aquí? El de caída libre. Ya, a ver, díctemela. No me acuerdo bien. Ya, hay una fórmula que está en función de la altura o de la distancia, si quieren, ¿no? Que va a ser, en este caso altura, ¿no? Porque estamos hablando de algo vertical. La altura va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial por el tiempo. Ahora, aquí estamos hablando de un movimiento acelerado, por lo tanto sería más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La velocidad inicial va a ser 0. Y entonces todo este término se hace 0. Por lo tanto, de aquí tengo que despejar el tiempo. Ya entonces tiempo va a ser igual a ¿qué? Este 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar a la altura. La aceleración que está multiplicando va a pasar a dividir. Y como el tiempo estaba al cuadrado, pasa como exponente de, o índice de la raíz, perdón. Y ya tengo la aceleración, para eso es que hallaba la aceleración. Entonces ya puedo reemplazar. 2 por, ¿cuánto es la altura? 10 metros. Sobre, ¿cuánto es la aceleración? 22,87. Sale 0,93 segundos. Ya. Ese es el tiempo que va a tardar entonces en salir a superficie esta esferita. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Ya esta sería entonces la respuesta para el inciso A. Vamos para el inciso B. ¿Qué sucedía en el inciso B? Me dice que quiere que calcule cuánto es la fuerza que debe
la fuerza que se debe aplicar a esta esfera para que se mantenga en el fondo. Ya, la fuerza que voy a aplicar va a ser la misma. Vamos a hacer nuevamente el esquema. Ya tengo la piscina y tengo la esfera. Ahí, y tengo la esferita, que quiere que la deposite ahora aquí en el fondo. No, para eso ya sabemos que la esfera por sí sola, si solo influye el peso y el empuje, la esfera va a flotar. Entonces, como queremos que esté aquí en el fondo, debemos aplicar nosotros una fuerza externa, ¿no? Y nos pide que calculemos cuál es el valor de esa fuerza externa para que esta esfera se mantenga en el fondo. Además, va a estar actuando que el empuje y también el peso propio que tiene la esfera, ¿no? Entonces vamos a tener esas tres fuerzas. Ahora, la esfera estaría en equilibrio, ¿no? O sea, estaría en reposo. En cambio, aquí la esfera estaba en movimiento. Cuando está en movimiento, ya les dije, aplicamos sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. En cambio, cuando está en reposo, aplicamos sumatoria de fuerzas verticales, en este caso, igual a 0. Y hacia arriba va a ir el empuje y hacia abajo van a ir la fuerza y el peso. En este caso lo que quiero hallar es la fuerza. Entonces la fuerza va a ser igual a ¿qué? Al empuje menos el peso. Y vamos desglosando. ¿A qué es igual el empuje? El empuje depende de la densidad del fluido, de la gravedad y del volumen sumergido. El peso depende de la masa y de la gravedad, no del cuerpo. Seguimos. El volumen sumergido vendría a ser el volumen total de la esfera. Y la masa también puede quedar en función de su densidad de la esfera por el volumen total de la esfera por gravedad. Y aquí podríamos sacar factor común, ¿no? Factor común, la gravedad y el volumen total. Para que me quede por la densidad menos la densidad de la esfera. Conozco la gravedad, conozco las densidades, pero no conozco el dato del volumen de la esfera. Y el volumen de una esfera, se los había dado ya en la anterior ayudantía, era 4/3 pi radio al cubo. Entonces, ¿cuánto es el radio de nuestra esferita? 2 centímetros. Y vamos a reemplazar eso. Pero no lo voy a colocar en centímetros, sino en metros. Mira, aquí mi calculadora que la había configurado. Ahí está. 3,35 por 10 a la menos 5. Metros cúbicos, ¿no? Y vamos reemplazando eso. Perdón. Ya, sigamos. Entonces la gravedad 9,8 metros segundo al cuadrado por el volumen total 3,35 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Por la densidad, estamos hablando del agua, 1000, y la densidad de la esfera que era 300. Kilogramo metro cúbico. Y calculamos eso. (0,23 newton). Esa es la fuerza que debería aplicar
a la esfera para que esté totalmente sumergida. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿No hay ninguna consulta? ¿Todo quedó claro de este ejercicio? Esto igual es pregunta de examen, ¿no? ¿Dónde podría variar? Como les digo, en este caso la esfera tenía una densidad menor a la del fluido, por lo tanto, tendía a salir a la superficie. Podría darles otro caso en el cual la esfera tenga mayor densidad que el fluido, entonces puede ser que la coloquen en la superficie y la esfera comienza a hundirse, ¿no? Entonces, en ese caso, el procedimiento es el mismo. Lo único que va a cambiar es que aquí sería peso menos empuje y de esa forma hallo la aceleración. Con la aceleración aplico la misma fórmula de aquí, hallo el tiempo, que es lo que más seguro que les puede pedir. Y luego, bueno, esto de aquí ya no creo que les pida, ¿no? Porque ya la esfera sería, por sí sola se hundiría totalmente. O podría pedirles cuánto es el empuje. Y ya simplemente para el empuje es densidad, gravedad, volumen sumergido, nada más. A ver, creo que no sé si puse más ejercicios, creo que no. Vamos a hacer un ejercicio más. Ya no, creo que con esto ya habríamos visto todos los posibles ejercicios de principio de Arquímedes. Entonces vamos a entrar un poquito a lo que es hidrodinámica. Fíjense este modelo, por ejemplo. Creo que, ya, es que en semestre generalmente él pone muchos modelos de examen. No, fíjense, este es un modelo B y este de aquí es un modelo A. No, pero lo único que cambia son los valores de los datos, ¿no? Por ejemplo, aquí la esfera era de 5 centímetros, pero en realidad les pedía todo lo mismo. Ya, primero voy a hacer una explicación de qué es lo que se ve en hidrodinámica. En hidrodinámica nos vamos a basar en lo que es la ecuación de Bernoulli y el teorema de Torricelli, ya que son muy similares. Para empezar, tenemos, por ejemplo, lo que es el caudal. Ya, el caudal, no se olviden, o recuerden más bien, caudal se representa con la letra Q y era el volumen que pasaba por unidad de tiempo. Pero, ¿qué sucede? Nosotros ahora vamos a medir el caudal en las tuberías, ¿no? Por ejemplo, en un grifo yo fácilmente puedo medir el caudal de esta manera. Puedo tomar un recipiente y ver cuánto volumen estoy recibiendo y en qué tiempo, ¿no? Entonces, de esa manera podría hallar el caudal. Pero en cambio, en una tubería, dentro de una tubería, yo no puedo medir cuánto es el volumen que está pasando. Entonces, por eso en las tuberías esto queda en función de la velocidad, ¿ya? De la velocidad y del área que tenga esa tubería. Y así. Ahora, voy a copiar una imagen, permítanme un ratito. Ya, fíjense, este es un tubo de Venturi. Un tubo de Venturi viene a ser, en realidad es como una reducción, ¿no? Que nos une
una sección que tiene un área con una sección que tiene un área diferente, ¿no? Un área 2, un área más pequeña. Pero, ¿qué es lo que nos dice la ecuación de continuidad? Ya aquí entra en juego la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad me dice que el caudal que entra por una sección o el caudal de entrada es igual al caudal de salida. En este caso, si este es el punto 1, le podría poner el caudal 1 va a ser igual al caudal 2. Es algo que permanece siempre constante, porque no hay pérdida a no ser que tenga esto una fuga o qué sé yo, pero si no, el caudal que entra es igual al caudal que sale. Ahora, puede que aquí haya, en este caso solo hay una tubería, ¿no? Pero puede que sea la llegada de 2 tuberías también, digamos, ¿no? Creo que alguna vez ha preguntado así, pero no sé, luego ya lo cambió y ya no volvió a preguntar. Por decir, si tengo aquí una sección 1, una sección 2 y una sección 3. A la sección 3 o a esta tubería le están llegando los caudales de estas 2 secciones y van a salir por esa sección 3. Entonces, en este caso, la ecuación de continuidad lo que nos dice es que la sumatoria de caudales entrantes es igual a la sumatoria de caudales de salida. Si tengo de este modo, entonces, ¿quiénes serían los caudales que entran? El caudal 1 y el caudal 2, que serían igual al caudal de salida, que sería el 3. Pero en este caso, donde tenemos simplemente una tubería con variación de área, el caudal que entra solo sería el 1 y el caudal que sale sería el caudal 2. Nada más que eso. Ya que vimos que es igual el caudal en una tubería a la velocidad por el área, ¿no? Entonces, en vez de poner caudal 1, podría colocar velocidad 1 por área 1 igual a velocidad 2 por área 2. Y el área de estas tuberías es un área circular, ¿no? Entonces su área puede estar en función del diámetro. Ya, y con el ingeniero puede estar en función del diámetro o en función del radio, pero él generalmente les da el dato del diámetro. Y entonces si lo colocamos en función del diámetro, ¿a qué va a ser igual el área? A pi cuartos, diámetro 1 al cuadrado. Lo mismo para el área 2. Pi cuartos diámetro 2 al cuadrado. Pero pi cuartos y pi cuartos son valores constantes que se están repitiendo a ambos lados de la ecuación. Entonces los podría simplificar y que esto me quede directamente en función de la velocidad y del diámetro. Ya entonces para la ecuación de continuidad, ustedes por ejemplo pueden usar esta ecuación que ya está en función de los diámetros, o pueden usar esta ecuación en caso que me diera ya directamente el dato de las áreas. No, pero ¿qué más puedo deducir yo de esa ecuación? A ver, ¿cómo son las áreas en este tubo? ¿Ustedes cómo pueden ver? ¿Cuál es mayor o son iguales? ¿Cuál es mayor de estas dos áreas? ¿Cuál tiene un área mayor? El área 1. El área 1, ¿correcto? El área 1, si vemos, es más grande que el área 2. Entonces, para que se cumpla esta igualdad, ¿cómo tendrán que ser las velocidades? ¿Cuál será mayor? La velocidad 2 va a ser mayor que la velocidad 1. Porque si este valor es mayor al área 2, para compensar y que se mantenga la igualdad, entonces la velocidad 1 tendrá que ser menor a la velocidad 2, ¿me entienden, no?
Porque si la velocidad 1 fuera mayor también que la velocidad 2, entonces nunca se daría la igualdad. Si por aquí pasa 1 metro cúbico por segundo, por aquí también pasa 1 metro cúbico por segundo, porque ahí estamos hablando del caudal, ¿no? Los caudales son iguales. Pero en cambio no sucede lo mismo con las áreas. Bueno, en este caso no, ¿no? Pero también puede darse el caso de que analicemos una tubería con áreas iguales, pero no es este el caso del tubo de Venturi. Ya aquí hemos visto que los caudales son iguales. Estoy viendo que el área 1 es mayor al área 2. Entonces, para que se cumpla que el caudal 1 es igual al caudal 2, sucede lo inverso con las velocidades. Donde el área es más grande, la velocidad del movimiento del fluido es menor. En cambio, donde es más estrecho, el fluido tiene mayor velocidad. Y eso igual ustedes lo pueden comprobar cuando hacen el experimento con una manguera. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo la manguera y abro la llave, el agua que sale de la manguera, bueno, sale a una determinada velocidad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros cerramos o apretamos en el pico de la manguera y le hacemos que su área sea más pequeña? El fluido sale se ve que como si saliera con mayor fuerza o llega a una mayor distancia, ¿no? Y es que eso se debe a la velocidad, porque el caudal sigue siendo el mismo de salida, pero le estamos variando el área. Por lo tanto, eso va a hacer que su velocidad de salida incremente. Ya entonces es así como se relacionan el caudal, el área y la velocidad. Vamos, sigamos. Voy a volver a copiar este dibujito de aquí. Además de controlar el área, el caudal, la velocidad, también nosotros tenemos que controlar las presiones. Ya entonces, con un tubo de Venturi me ayuda a medir la diferencia de presiones que existe entre dos puntos. Ya, para calcular esta diferencia de presiones hay dos opciones. Una, que para medir la diferencia de presiones me den un tubo en U. Y la otra es que utilicemos piezómetros. Yo lo voy a poner aquí. Piezómetros. ¿Qué son cada uno de ellos? Ahorita lo vamos a ver. El tubo en U en realidad ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Es un tubo en U. Lo que se hace simplemente es a este tubo de Venturi se conectan no sé qué dice. Ya. Bueno, entonces a este tubo en U, les decía, lo que se hace, perdón, a este tubo de Venturi se conecta un tubo en U. Y esta es mi sección 1, lo que hago simplemente es, bueno, tendría que tener como un orificio, ¿no? Obviamente esto, que conecte con un tubo en U estas dos secciones. Ya, de esa manera. Fíjense, hay un tubo en U que conecta las dos secciones. Entonces, en el tubo en U nosotros lo que hacemos es colocar un fluido. Colocamos un fluido que tiene que tener mayor densidad que el fluido que está circulando. Por ejemplo, si el fluido que está circulando por el tubo de Venturi es aire,
Entonces en el tubo en U se coloca agua. Si el fluido que está circulando por el tubo en U es agua, por el tubo de Venturi es agua, en el tubo en U se coloca mercurio, ¿ya? O sea, siempre un fluido que tenga mayor densidad que el fluido que circula por el tubo en U. Entonces, aquí se coloca el fluido. Inicialmente, ¿qué va a suceder? Cuando aquí no hay movimiento, ¿no? Cuando no hay movimiento, el fluido que está en el tubo en U se encuentra en ambos lados a la misma altura. Cuando aquí no hay movimiento. Pero ¿qué sucede? Una vez que yo comienzo a darle movimiento al fluido que circula por el tubo de Venturi, aquí en el tubo en U va a producirse un diferencial de altura. Es decir, si ven aquí estos redonditos que tienen encima son como manómetros, ya son manómetros que nos sirven para medir las presiones. Y así como las velocidades son diferentes, las presiones también son diferentes. Y siempre en la sección más grande, cuando la tubería es horizontal, la presión va a ser mayor. Entonces, debido a que aquí hay mayor presión, y obviamente aquí en el punto 2, que es el más estrecho, habría menor presión, los fluidos tienen la característica de que siempre se mueven hacia donde hay menor presión. Bueno, aquí creo que no voy a poder borrar. Entonces, si inicialmente estaba a la misma altura en ambos lados, una vez que haya movimiento va a producirse un diferencial de presión. De esta manera, ¿no? El fluido donde hay menor presión va a querer ir hacia donde hay menor presión, pero obviamente no llega a mezclarse ni nada, no, simplemente se produce de esa manera. Entonces aquí se produce lo que llamamos el diferencial de altura, un delta H. Y esta altura es la que me va a permitir calcular cuánto es la diferencia de presiones que existe entre el punto 1 y el punto 2. ¿Cómo? Yo les voy a poner directamente la fórmula. En realidad se hace un análisis así como hacíamos en los ejercicios, ¿se acuerdan? Trazaría mi nivel de referencia y a partir de ahí diría este es el punto A, el punto B. ¿Quién hace presión en A? Hace presión la presión estacionaria 1 más toda esta altura de líquido. ¿Quién hace presión en B? La presión estacionaria 2 más esta altura del líquido que está circulando, más esta altura de mercurio, digamos. Y así es como se halla la diferencial de presiones. Pero eso lo van a hacer con el ingeniero porque seguramente está también en sus documentos. No, entonces con él tampoco es que en el examen hay que hacerle la deducción, pueden usar directamente la fórmula. Estamos diciendo que la presión 1 va a ser mayor a la 2, por lo tanto esto va a ser igual a ¿qué? A la gravedad por la altura por la diferencia de densidades. Ya no sé cómo se los puedo poner, a ver. Ahí. Entonces, la diferencia de presiones va a ser igual a ¿qué? A la gravedad por la altura por la densidad del fluido que está en el tubo menos la densidad del fluido que está circulando, ¿no? Este vendría a ser el fluido que circula y esta la densidad del fluido que hay en el tubo. Como les decía, puede ser si lo que circula es aire, aquí seguramente va a ser agua. Si lo que circula es agua, aquí seguramente va a ser mercurio. Entonces va a depender del caso. Ya, pero esa sería la forma de determinar la diferencia de presiones. Creo que para no hacerlo muy largo, le voy a traer aquí esto mejor y esto lo copiamos aquí abajo. Ahí. Ahora, veamos el otro caso. Cuando tenemos piezómetro. Cuando tenemos piezómetro, todo igual está aplicado al tubo de Venturi. La diferencia es que los piezómetros son... a ver, vamos a volver a copiar el dibujito. Pero...
Ya, los piezómetros en realidad son tubos verticales. Ya, son tubos verticales que igual no van a estar interconectados, ¿sí, no? Por ejemplo, aquí, si lo pongo de esta manera, obviamente están conectados con el tubo de Venturi, ¿no? Pero no conectados una sección con otra, como en el tubo en U. Estos vienen a ser los piezómetros. Como les digo, son simplemente tubos verticales. Entonces, ¿qué va a suceder? El fluido que está aquí circulando se va a elevar por estos tubos o por estos piezómetros, ¿no? Y como les decía, en el punto 1 hay mayor presión, por lo tanto el fluido se eleva a una mayor altura. Por decir que se eleva hasta ahí. En cambio, en el punto 2, como hay una menor presión, el fluido ya no se va a elevar a la misma altura que en el punto 1. Y nuevamente aquí se produce el diferencial de altura. Que con esta diferencia de altura voy a poder calcular también la diferencia de presiones. Ya que va a ser igual. Nuevamente la presión 1 menos la presión 2 va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. Simplemente eso. Ojo con esto, solamente estas fórmulas que yo les estoy poniendo solamente aplican para tuberías horizontales. Ya si se fijan, ambas tuberías son horizontales. Cuando la tubería sea inclinada, ya no pueden usar esas fórmulas. Vamos a resolver, en esta clase no, quizás por el tiempo, pero vamos a resolver un ejercicio con una tubería inclinada, porque sí han habido exámenes en los que ha colocado de esa manera. A ver, diferencia de presiones, ¿no? Esto, tuberías horizontales. No solamente aplica para tuberías horizontales. Les hago la aclaración, para que después no digan que sacaron mal por mi culpa. Ya. ¿Qué fórmula más tenemos? Por último, tendríamos la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos habla sobre las energías que transporta un fluido y cómo esa energía permanece constante también. Por ejemplo, la energía que hay en el punto 1 va a ser igual a la energía que hay en el punto 2. Pero esa energía en realidad es la suma, ¿no? La suma de varias energías. Entre ellas, por ejemplo, la energía de la carga de presión. Por eso tienen ahí las presiones. La energía cinética, que en unidades de presión sería 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado. Más la energía potencial, que en unidades de presión va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. Ya entonces aquí se repite lo mismo. Aquí era velocidad 1, altura 1. Y simplemente que ahora con los datos de la sección 2. No, esa es la ecuación de Bernoulli. Estas alturas 1 y altura 2 se refieren a la altura a la que se encuentra el eje de la tubería con respecto a un nivel de referencia. Si hablamos de una tubería horizontal, H1 y H2 serían iguales, ¿no? Porque están a la misma altura. Ya si fuera una tubería inclinada, entonces ya van a tener diferentes valores. Las velocidades 1 y 2 son las que vimos hace rato, ¿no? Con la que circula en cada una de las secciones, y las presiones estacionarias también ya vimos de dónde se sacan. A veces son datos y a veces si no me dan directamente el dato de ya sea la presión 1 o la 2, seguramente que me va a dar o un tubo en U o un piezómetro para poder calcular la diferencia de presiones entre los dos puntos. Vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy. Y la siguiente semana, ya como ya tienen las fórmulas, ya entraríamos directamente a la aplicación, a realizar ejercicio. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí. Ninguna por el momento. Ya. La próxima clase le puedo preguntar, digamos, voy a verlo con calma. ¿Puedo preguntar? No hay Claro, problema. no hay problema. Ya. Igual revísenlo de todas formas
Revisen lo que hemos avanzado el anterior sábado, lo que hemos avanzado hoy, igual de principio de Arquímedes. Y si tienen alguna consulta, igual la aclaramos la siguiente semana. Ya entonces en la tarde, noche, en la noche más seguro yo lo subo el video y el PDF de lo que hicimos hoy al grupo de Classroom. ¿Ok? Nos vemos el día lunes en laboratorio. Que tengan buen fin de semana.